Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial nuevamente para cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta oportunidad, en esta nueva entrega de la serie de entrevistas que le presenta Colby y que cuenta con la colaboración de Pan y Amor. Hoy nos corresponde hablar del llamado sexting o lo que se llama mensajes de texto en los que están involucrados textos, valga la redundancia, o fotografías de carácter sexual que los menores pueden intercambiar con adultos y que puede terminar en casos de extorsión o lo que se llama sextorsión, se adaptó esa palabra, o de acoso, que se entiende ahora como el grooming a los menores. Entendemos que el tema de la primera entrevista, cuando hablamos hace un par de semanas del acoso cibernético o del cyberbullying, de ahí se desprenden estos otros temas que están enfocados en el tema sexual y que vienen encadenados unos con otros. Por la pandemia, por la situación de pandemia, las familias pues han tenido que permitirles a sus hijos utilizar por más tiempo los aparatos electrónicos porque por ahí estudian y por ahí socializan. Pero eso les está exponiendo más al acoso emocional, que fue de lo que hablamos hace un par de semanas, y al acoso sexual, al estar utilizando más los medios electrónicos. Por eso, ustedes, mamás y papás, creo que deberían, y lo digo así en mayúscula, deberían comprometerse a acompañarles y a guiarles para evitar situaciones lamentables para ellos, y para eso ustedes necesitan información que tenga un carácter formativo, y eso es lo que pretendemos a partir de este momento y durante los próximos 45 o 50 minutos. Hoy nos acompaña Marcela Herrera Solano. Ella es psicóloga de formación y ella trabaja en el programa de cultura tecnológica de la Fundación Pan y Amor. Hola, Marcela. Muy buenas noches. Saludarte. Un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Marcela, y gracias de verdad por el tiempo que nos vas a dedicar esta noche para acompañar a los padres de familia. Creo que me gustaría comenzar preguntándote desde qué momentos y desde qué edades ya hay registro de menores en casos donde estén mensajes electrónicos con un tono sexual. ¿Qué te indican a vos los datos, las estadísticas y los casos que conozcas? Bueno, ubicándonos en nuestro contexto nacional, en Costa Rica, el año pasado se hizo una encuesta de Kids Online en donde se refleja que los chicos de 9 a 12 años... ¿Me escuchaste, Marcela? Sí. No sé si me está escuchando bien o se nos pierde. No sé si estamos perdiendo la conexión. Ya estamos de vuelta, Marce, perdón. No hay problema. Discúlpame, ¿me escuchaste la pregunta? Sí. Te la vuelvo a plantear en caso de que se haya interrumpido la conexión. Te estaba preguntando que desde qué edades y desde qué momentos hay registros de casos de Bueno, les pido disculpas por esta situación.
voy a monitorear aquí el audio. Ok. A ver, ahora sí, Marcela, te escucho, adelante. Ok. En nuestro país, el año pasado se realizó una encuesta de Kids Online en la que se refleja, por ejemplo, que las personas de 9 a 12 años, el 6%, digamos, ya ha tenido algún tipo de actividad en sexteo. Y el De 6 a 17.9%, 9. no, de 9 a 12. De 9 a 12, ok. 6%. Y tenemos los chicos un poquito más grandes, de 13 a 19 años, es un 17.9%. Eso en nuestros datos a nivel país, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez las chicas y los chicos tienen más acceso a dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Y eso hace que también estén expuestos a más situaciones. Entonces, inclusive hay ahora casos de niños más pequeños y niñas más pequeñas en las que empiezan a tener ya este tipo de acciones, ¿verdad? Y yo te escuchaba en las conversaciones previas que sostuvimos que no hay que satanizar las nuevas tecnologías, que tiene que haber un proceso de aprendizaje de los padres para el acompañamiento y por supuesto de los muchachos y las muchachas. Haceme un comentario breve sobre eso, por favor. Sí, parte de lo que nosotros, nuestro enfoque es, tenemos que entender que las tecnologías de información y comunicación nos van a dar un montón de cosas que son súper enriquecedoras para las chicas y los chicos, ¿verdad? No podemos decir que todas son malas o negativas. Si bien es cierto, tienen sus riesgos, pues nos dan integración social, se pueden utilizar para el aprendizaje, para el entretenimiento, para una participación ciudadana, que ese sería el logro, digamos, el objetivo que quisiéramos, ¿verdad? Que haya más participación ciudadana, pero vienen acompañadas de algunos riesgos. Ahora, si aprendemos a utilizar estos riesgos, o sea, sabemos prevenirlos, pues vamos a minimizar las acciones contra las personas menores de edad, ¿verdad? Las violencias. Y yo creo que ese es el caso en el que nosotros quisiéramos apostar, a la prevención, a estar informados, a ser realmente papás y mamás conectados, que podamos ayudarle a nuestras hijas y a nuestros hijos a tratar de ubicarse en este espacio tecnológico, ¿verdad? Porque es muy importante para ellos, recordemos que ellos están en un proceso de autoconocimiento, de formación, ¿verdad? El cerebro aún no está completamente desarrollado, no tienen la madurez completa, ¿verdad? Pero tienen que ubicarse en un espacio y justamente en las tecnologías pues no quedamos exentos de eso, ¿verdad? Es el hecho de ubicarnos, cómo queremos vernos reflejados en las redes sociales, cómo queremos que nos vean los demás, ¿verdad? Desde esa posición, ya no es solamente en lo físico, sino también en el espacio virtual, ¿verdad? Que tenemos que entender esa interacción. Y es muy importante que nosotros les demos acompañamiento por esas razones. Marcela, este tema es bien interesante porque este es un momento para los muchachos y las muchachas en el que se une, bueno, el momento de la pubertad, la curiosidad. Y la curiosidad es, digamos, lo que genera la voluntad, la curiosidad de hacerlo, la búsqueda de la aceptación por los otros muchachos y muchachas, y la posibilidad como decís vos, de explorar ahora estos mensajes. ¿Qué se puede hacer y por qué se debe hacer algo para regular ese momento de la vida? Bueno, es un poco difícil esta pregunta porque yo creo que es como, ¿cómo hacemos para que los adolescentes no sean adolescentes, verdad? Yo creo que no podemos. De ahí la pregunta, correcto. Ellos van a tener que vivir esto y experimentar cosas y van a tener que hacer sus propios aprendizajes, ¿verdad? Yo puedo estar ahí tratando de protegerlos, pero eso no quiere decir que los vamos a tratar de encapsular para que no les pase absolutamente nada. Como bien lo decís, Edgar, ellos tienen un despertar sexual y eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que pasa es que desafortunadamente yo siento que en nuestras sociedades tenemos como esa idea de un pensamiento mágico que de lo que no se habla no sucede, ¿verdad? Entonces tenemos una relación distante con temas como por ejemplo con la muerte y con la sexualidad.
Entonces escuchamos a muchos papás decir, ay, ni siquiera hablemos del tema, mi hijo no están todavía en eso, no metamos ideas en la cabeza de ellos, y realmente no es que no estén en eso, tal vez es que no nos lo comparten, pero la sexualidad es algo que ellos van a tener que experimentar sí o sí. ¿Qué sucede? Antes las personas tenían más contacto físico y los encuentros eran más reales. Ahora las chicas y los chicos en muchos casos tienen unas agendas súper comprometidas, ¿verdad? Tienen actividades extracurriculares, tienen mil cosas, muchos ya no tienen ese tiempo que tenían antes como del grupo de amigos del vecindario, por ejemplo, cosas de ese tipo ya no se dan. Entonces existe la tecnología que les ayuda con el flirteo. Entonces, de ahí nace todo eso. Ay, me escribió, me mandó un mensaje, pasan 3 horas chateando, ¿verdad? Y eso es parte de esa emoción. Entonces, ¿qué pasa en el camino? Bueno, ya hemos avanzado en el proceso de la relación y me pide que le mande una fotografía, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera prueba de amor que pedimos ahora. Entonces, bueno, tenemos 3 semanas de estar chateando todas las noches. Yo me siento en plena confianza para mandar una fotografía mía, ¿verdad? Y se nos olvida que durante este proceso también hay un montón de espontaneidad, hay un montón de inmadurez, hay un montón de impulsividad, ¿verdad? Y tendemos a actuar de esa manera. Además, recuerden cuando nosotros éramos adolescentes, todo lo que nos decían que podía suceder, eso le pasa a otros, no a nosotros, ¿verdad? Entonces, bajo todas esas premisas, las chicas y los chicos dicen, bueno, ¿por qué no? Yo puedo enviar una fotografía, tengo una relación con esta persona y tenemos mucha confianza y me parece que es un buen momento para enviar la fotografía. El problema es que esas relaciones igual pueden durar 2 o 3 semanas más y se acabó. Entonces, ahí vienen varias situaciones. Una es cuando se rompe ese vínculo de confianza. Esta persona a la que yo le envié la fotografía se enojó conmigo y decide, por venganza, compartirla con otras personas, ¿ok? O bien a esta persona le robaron el dispositivo y esa fotografía se hizo pública. O llevó el teléfono a arreglar, cosas muy básicas, y alguien accedió a la información y se viralizó. Desafortunadamente, dentro de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar es que todavía hay un tema de género muy importante. Generalmente es un intercambio de fotografías, ¿verdad? Entonces, yo te mando una fotografía, vos me mandas una fotografía. Pero si viralizaron la fotografía de una chica, esa fotografía va a seguir por mucho tiempo. Si se envía la fotografía de este chico, generalmente va a pasar por ciertos puntos y desaparece. Pero a la chica la tendemos a revictimizar, ¿ok? Entonces ya no solamente todos los compañeros y toda la generación ya vio esa fotografía, sino que tenemos a todo el mundo detrás hablando de la conducta de la chica. Es que fulanita lo hizo por tonta, ella sabía, nadie la tiene, y casi nunca escuchamos de la acción del chico, ¿verdad? O sea, y aquí el que rompió el vínculo de confianza fue la otra persona. Entonces, eso también es importante que se los expliquemos a las y los adolescentes, ¿verdad? Desde el lado de la mujer, es a quién le enviamos estas fotografías, por qué tenemos que enviarlas. ¿De verdad sentimos que es una prueba de afecto o sentimos amenaza de que si no lo hacemos nos van a dejar de querer, vamos a terminar esta relación? O bien en el caso de los chicos también es el inculcar, si me lo enviaron, fue bajo un marco de confianza, yo no tengo por qué estar enviando este tipo de información y compartirla con terceros. Cuando estamos hablando de sexteo, tiene varias características, ¿verdad? Una es que es mutuo, es de mutuo consentimiento, nadie me está obligando a hacerlo. En este caso, digamos, es entre pares, personas de una edad bastante similar, ¿verdad? Y se hace a través de un dispositivo. En este sentido, digamos que podemos llamar que es una conducta de riesgo, es muy común en las y los adolescentes, ojo, y no solamente en estas poblaciones, los adultos también practican sexteo o sexting. Entonces, eso también es importante que lo tengamos ahí, ¿verdad? Como que no es solamente las y los adolescentes que están en ese proceso. Entonces, esa parte, digamos, de cuando lo estamos haciendo bajo esa manera, digamos que no es un delito, simplemente una conducta de riesgo. En el momento que yo comparto esa información, eso se convierte en un delito, porque estoy compartiendo información con contenido íntimo o sexual de terceros que yo no estaba autorizada para compartir. Y esto pasa mucho con las chicas y los chicos. Ellos, para empezar, no le llaman sexting ni sexteo,
Ellos lo conocen más con terminología de packs o nudes que comparten, ¿verdad? En el momento en el que se comparten, digamos, yo lo recibo, ¿verdad? Es muy común que en los colegios se compartan este tipo de información y al yo seguir enviando este material, yo sí estoy cayendo en un delito. Ahora, la ley penal juvenil entra desde los 12 años a regir, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a tener un tema, digamos, de que no es punitivo, ¿verdad? Pero sí va a haber un trabajo de restauración en el que se va a trabajar con las personas menores de edad. Entonces, las chicas y los chicos puede que se vean envueltos en una situación que ellos no se imaginaban, porque para ellos es tan común que se manden los nudes o los packs de compañeros, inclusive hay páginas de colegios, por ejemplo, el colegio tal tiene su página de packs y lo comparten con el colegio tal. Entonces, es un tema que se ha normalizado tanto, ¿verdad? Que para ellos no hay ninguna connotación legal detrás. Negativa. Exactamente. No hay ninguna consecuencia más allá del que me expongan. Y en muchos casos, eso no es un problema. Nosotros crecimos, estos chicos y chicas están creciendo en una sociedad en la que lo privado es muy pequeño. O sea, si vemos, nace la criaturita y ya está, desde el ultrasonido tenemos las fotografías compartidas en redes sociales, ¿verdad? Vamos a tener una ecografía, ya está el primer ultrasonido, el primer baño, el primer día que comió sólidos, o sea, realmente Sí, no sí. tienen un espacio de privacidad, o sea, todo es como muy público. Todo es muy público, Ese sí. espacio de lo íntimo, lo privado y lo público no lo diferencian. Entonces, en muchos casos, inclusive chicas nos decían, pero ¿y qué tiene de malo? O sea, que la foto se difunda. Total, es mi cuerpo, es mi dispositivo. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos ese concepto de privacidad. Pero se nos olvida el concepto de huella digital, ¿verdad? Que es todo lo que se sube, queda ahí y nos va dejando una pequeña huella, que es lo que nos va a dar esa imagen, digamos, en línea. A lo largo de los años. Y no se borra. Marcela, bueno, ahí me estás hablando, digamos, que el problema es la viralización, el problema es la huella digital, y a veces no hay una dimensión en la conciencia de los muchachos y de, de las muchachas de eso. Ahora, te consulto, y voy a hacer esta pregunta con mucho cuidado y voy a utilizar palabras entre comillas para que la gente me comprenda. ¿Es menos grave, preocupante, delicado, cuando esos mensajes son intercambios con sus pares, es decir, con sus amigos y amigas más o menos de la misma edad, que con adultos? Claro, porque si es con adultos es un delito. O sea, una persona menor de edad compartiendo contenido íntimo sexual con una persona adulta, caemos en delito, ¿verdad? Lo que les decía, cuando es entre pares, es una práctica, es una conducta de riesgo, pero es una práctica común, desafortunadamente ahora. En el caso de compartirlo con personas mayores de edad, estamos cayendo en un tema de delito, porque tenemos que pensar que las personas menores de edad todavía, aunque estén compartiendo su cuerpo, su imagen, bajo su propia voluntad, en teoría no deberían de estar tomando esa decisión, ¿verdad? Es lo mismo que, digamos, acceder a licor o cosas que consideramos que todavía no tienen esa madurez para decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, bajo ese concepto es donde las personas adultas tenemos que entrar en juego, ¿verdad? Y ahí es donde deberíamos de tener una escucha muy activa, dar acompañamiento para que estas personas realmente sepan a lo que se exponen. Okay. Marcela, y ahí ya introduzco el siguiente tema, que es el de la extorsión o esta palabra que se adoptó ahora que se llama sextorsión. ¿A qué se exponen los muchachos y las muchachas cuando se llega a estos casos? ¿Qué suelen pedir? ¿Dinero? ¿Favores? ¿Cómo está funcionando la sextorsión? Bueno, primero que nada, hay que aclarar varias cosas. No necesariamente porque yo practique sexting voy a sufrir sextorsión, pero obviamente me pone en una posición mucho más vulnerable, ¿verdad? Porque ya hay contenido mío en las redes. Entonces, en cualquier momento alguien puede venir hacia mí y decir, ok, si no haces tal cosa, yo voy a publicar estas fotografías.
En el caso de las personas menores de edad, se amenaza mucho con, le voy a decir a tus papás en lo que vos estás, por ejemplo. Entonces, claro, antes de que mis papás se den cuenta lo que yo estoy haciendo, la imagen que yo mandé, cuando ya tal vez me han hablado del tema y yo decidí enviar la fotografía, ¿verdad? Entonces yo prefiero ceder a eso. Entonces ahí es un problema grande porque en ocasiones piden dinero, en otras ocasiones piden favores, inclusive favores sexuales. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Las chicas y los chicos no se pueden salir tan fácil de eso. Igual sucede en muchos casos entre personas adultas. Es una práctica que se da mucho. Dentro de los datos estadísticos, las personas más afectadas por la sextorsión son hombres adultos. Entonces, no necesariamente afecta solo a las chicas y a los chicos, ¿verdad? Pero sí es importante que tomemos eso en consideración. Es un círculo muy, muy difícil de salir para las personas menores de edad. Lo ideal sería que no se dieran a la persona que los está extorsionando y que se pusiera la denuncia, ¿verdad? Que eso es otra cosa importante. Para poner denuncias, por ejemplo, tendemos a borrar los mensajes porque nos da mucho miedo o mucha pena, ¿verdad? Que nos estén mandando cosas que no queremos. Pero esas son las pruebas que nosotros podríamos tener para ir a la fiscalía a poner una denuncia. Entonces, digamos que ese material es importante que se conserve, ¿verdad? Marcela, yo supongo que en estas situaciones la presión es mucha y es posible que estos muchachos y estas muchachas, y ya que ampliaste el tema también a los adultos, es posible que cedan al chantaje. ¿Cómo se enseña a no ceder? Porque uno de los conceptos que siempre hablan los expertos alrededor de esto es no ceda, pero es tremendamente difícil. ¿Cómo se enseña a no ceder? Bueno, yo creo que para empezar ahí con el tema de no ceder, de lo más importante que tenemos que tener es cercanía con las personas con roles de cuidado y acompañamiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo amenazada y me están diciendo que lo que van a hacer es enseñar estas imágenes a mis papás, por ejemplo, dependiendo de la relación que yo tenga, puedo o no acceder a estas personas, digamos, como decirles, bueno, vean, siéntense, me sucedió esto, papi, mami, esto es lo que me está pasando, necesito apoyo o necesito ayuda, ¿verdad? En el caso donde tengamos muy poca relación o muy poca comunicación, generalmente la persona va a ceder. Y eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Es muy fácil saltar a juzgar, ¿verdad? Y esto es a nivel general como sociedad, no solamente con las chicas y los chicos, pero entonces, ¿pero cómo hizo eso? Si yo le dije que no podía usar su teléfono para tal cosa, no se debían mandar imágenes, se lo advertimos, ahora vean la posición en la que está. O sea, todo eso no nos va a ayudar a que la persona nos venga a contar su problema, ¿verdad? Entonces, es importante tener una escucha activa, mantener la calma, tratar de entender el entorno, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fotografía es la que está dando vuelta? ¿A quién se la mandaste? ¿Qué tan comprometedora es, verdad? Porque en esto hay muchas cosas que nosotros les decimos a las chicas y los chicos. Cuando ya decidieron hacer sexteo, entonces procuren hacerlo de una forma un poco segura, digamos, se ve la cara, se ve una marca de nacimiento, se ve un tatuaje o tiene algún artículo personal que es muy obvio, como que la persona utiliza siempre que la pueda identificar fácilmente, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, entonces, bueno, ver qué pasó con esa fotografía. ¿Qué tanto dice de mí? ¿Qué tanto, si es... Me identifica. ¿Qué tanto me identifica? Si es con todo y cara, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Quién la tenía? Entonces, si es un compañero o una persona con la que esta persona haya tenido una relación, bueno, tal vez se puede negociar el hecho de que no la sigan difundiendo, que se borre, cosas de ese tipo, ¿verdad? Dependiendo de la situación, por lo que decíamos. Estas ocasiones de sextorsión no necesariamente vienen de alguien muy cercano, sino que en muchas ocasiones también es alguien que logró obtener la fotografía porque hackearon el dispositivo, porque se lo robaron, porque lo que fuera, ¿verdad? Que lo llevaron a arreglar, como les decía originalmente. Entonces, ahí ya no hay mucho que podamos negociar, pero entonces sí podemos poner una denuncia. Y del tema de la denuncia te voy a pedir alguna referencia hacia el final de la entrevista, pero quería preguntarte, bueno, lo lógico es, para evitarlo, no se arriesgue, no lo haga. Pero ¿qué más se puede hacer?
Como decís vos, los muchachos, o lo que hacíamos hace un ratito, están en ese momento hormonal, se quieren identificar. En efecto, si no quiere el problema, evítelo, pero lo hacen. ¿Qué más se puede hacer, Marce? Bueno, uno es el establecer hábitos de navegación seguros. Por ejemplo, si no queremos que nos roben la información, es saber a qué páginas accedemos, ¿verdad? A dónde estamos ingresando. Extremar la precaución cuando tenemos conversaciones en línea. Por ejemplo, el uso de las cámaras, ¿verdad? En los dispositivos, tenerlas bloqueadas, cosas de eso ayudan para que no se roben y se filtren esa información. Mucha comunicación y mucha sensibilización, ¿verdad? Y no es desde una posición de juzgar o de prohibir. Yo pienso que va más ligado a la escucha activa, ¿verdad? Al saber qué les interesa a mis hijas y a mis hijos. Porque ese interés de enviarle una fotografía a alguien, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que buscan? ¿Necesitan aprobación? ¿Necesitan estar siendo parte de un grupo? ¿Necesitan amor? En muchos casos es impresionante, pero muchas chicas y chicos lo que están necesitados es de afecto. Y el hecho de De compartir esta atención. fotografía, sí. Entonces, me valida el afecto, que el otro, alguien de afuera, me tiene cariño, me tiene aprecio, me está pidiendo esta fotografía porque yo le gusto mucho, porque le intereso mucho, ¿verdad? Obviamente esto es un tema muy equivocado, pero puede venir ahí hasta de una carencia de afecto. Entonces es importante que mantengamos todo eso, el acompañamiento y la supervisión. Y ojo, cuando hablo de supervisión no quiere decir que yo irrespete, digamos, la privacidad de mis hijas y mis hijos. Obviamente cuando hay casos severos, y cada padre de familia sabe que tanto tiene que intervenir, ¿verdad?, ante ciertas situaciones de riesgo. Pero lo ideal es que sea algo muy consensuado. Y yo siempre digo, cuando se entrega un dispositivo, traten de tener un pacto, ¿verdad? Si yo creo conveniente, porque la madurez de mi hija o mi hijo, yo veo que no es tan buena, entonces por ahí yo puedo decirles, bueno, yo te voy a dar este celular, pero es mi teléfono y vamos a pactar que eventualmente si yo quiero revisarlo, nos vamos a sentar juntos a verlo, ¿verdad? Ese sería en un mundo ideal cuando se hablaron de las normas de uso antes de entregarlo. Pero ya cuando digamos, ya se entregó y no se había pactado todo eso, pues sí es importante que las chicas y los chicos no sientan como que nosotros no les permitimos tener su espacio, ¿verdad? Es importante que se conozca que hay límites, que ellos también tienen que sentirse seguros al compartir la información con nosotros como padres de familia. Entonces, esa parte yo siento que es muy importante que la trabajemos, ¿verdad? Siempre nos hablan de filtros y de cosas para proteger a los chicos y yo siempre digo que eso funciona en el corto plazo cuando son muy pequeños. Que todavía no saben discriminar de mover el dedito para un lado y dar enter, ¿verdad? Pues ahí sí nos funcionaría. Pero ya cuando están un poco más grandes, son muy Ya lo hábiles. manejan mejor que los adultos. Y lo que necesitamos es regalarles herramientas, formas en que se puedan proteger, explicarles, hablarles mucho del amor propio, del por qué yo tengo que hacer las cosas, el por qué, si todo el mundo lo hace está bien y yo lo tengo que hacer, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son las que deberíamos de trabajar en el tema de la adolescencia, porque es importante que todos sepan autorregularse inclusive, ¿verdad? No es espontaneidad, me pidió una foto y él me encanta, entonces ahí va la foto, ¿verdad? O sea, no es eso lo que queremos. Más adelante, en un listado de recomendaciones que nos vas a hacer, hay un punto sobre eso. Antes de entrar precisamente a eso, quisiera que hablemos unos minutos sobre el grooming. Es un adulto que se hace pasar por menor y se gana la confianza para obtener mensajes con contenido sexual. Explícanos, por favor, el grooming. Bueno, como bien lo dijiste, es una persona adulta que intenta hacerse pasar por un par. Generalmente es una relación que lleva bastante tiempo porque lo que trata es de buscar un vínculo estrecho con esta persona menor de edad. Generalmente comparten entonces gustos, actividades, temas en común, nos sentemos realmente súper cercanos a esta persona y empieza a elevar un poquitito el tema.
generalmente esta persona empieza a tratar de investigar el entorno de esta chica o este chico, qué tanta supervisión tiene, qué tanto acompañamiento hay, qué tanto grupo social tiene esta persona como para que pida ayuda y lo rescaten, ¿verdad? Cuando ven que no hay mucho por ahí, entonces seguimos a elevarnos un poquito a conversaciones un poco más de índole sexual, a ver cómo vamos preparando el terreno, ¿verdad? Y finalmente la persona ya pide el contenido sexual o envía inclusive contenido sexual. Y de esta violencia inclusive podemos salir también a la sextorsión que hablábamos antes, ¿verdad? Porque en muchos casos, entonces, ok, la persona como se sentía tan en confianza, recordemos que él no está, la chica o el chico no están pensando que están hablando con un adulto, ¿verdad? Entonces envían una fotografía, tal vez ni siquiera sintiéndose tan cómodos, pero decidieron compartir como para no romper ese vínculo de amistad, ¿verdad? Desafortunadamente cuando se envía, la persona quiere más. Y muchas veces la chica o el chico dicen, no, yo ya no quiero enviar más, entonces le dicen, pero ya yo tengo una fotografía tuya, si vos no me mandas más, entonces yo la voy a compartir, o yo le voy a decir a tus papás, o yo se la voy a publicar en las redes sociales para que la gente la vea. Entonces, ahí volvemos igual a lo mismo, ¿verdad? Desafortunadamente con el grooming, en ocasiones también podemos hablar de que está ligado a redes de pedofilia o a grupos de trata, ¿verdad? Entonces también hay que ser muy cuidadosos. En ocasiones se le pide a la persona menor de edad que se contacten en algún lugar, que se vean. Ese es como ya de los últimos pasos que tiene el círculo, digamos. Ese caso. Y en muchos casos, ya yo tengo tanto tiempo de estar chateando con esta persona, ¿verdad? Que yo no le veo nada de malo, que me esté citando que nos vamos a ver en tal lugar. Y ahí es donde suceden muchas cosas desafortunadas, ¿verdad? Porque las chicas y los chicos lo hacen sin permiso de los padres, obviamente, y muchas veces nadie sabía de ese tipo de encuentro. Y en Costa Rica es impresionante, pero cuando trabajamos en campo y preguntamos que quién ha accedido, bueno, pero si preguntamos que quién tiene a alguien desconocido en sus redes sociales, todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Porque hablamos de que también las y los adolescentes tienen un tema con la popularidad. Exacto, cuando decís desconocido es que no lo conoce de forma personal. No, simplemente alguien que me solicitó amistad y me pareció que estaba bien, que se veía bien, que ellos hacen un screening ahí, ¿verdad? Como, bueno, tiene varios amigos, no parece que es una foto bajada de Google, entonces ahí sí, todo bien, yo le doy a aceptar, ¿verdad? Pero igual no saben quién es la persona que está detrás de esto. Pero la mayoría de los chicos les encanta tener entre 3,000 y 4,000 seguidores. Y les preguntamos que cuántos conocen, 50 si acaso, ¿verdad? Entonces, pero el tema de popularidad es muy, muy importante dentro de estas edades. Entonces, claro, tienen cientos de desconocidos en sus redes, pero además cuando preguntamos que quiénes han accedido a una reunión con alguien que no conocían, es impresionante ver la cantidad de manos que se levantan, porque muchos lo ven como algo normal. Y ojo, vamos a ser honestos, muchas personas se conocen ahora en línea. Y está bien, pero cuando hablamos de personas menores de edad, no podemos ponerlas en riesgo. Entonces ahí es donde tendríamos que tener un poco más de concientización, ¿verdad? Y de ver a dónde van, por qué están saliendo, por qué no están contando con las personas adultas a su alrededor como para decir voy a salir a tal lugar, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, porque no hay padres y madres que están pendientes, digamos, de dónde salieron sus hijos a conocer a quién. Claro. Y es donde tenemos que trabajar fuertemente, ¿verdad? Marcela, en estos últimos minutos me gustaría repasar algunos consejos. Yo te voy a ir enumerando algunos de los puntos que vos me adelantaste para que vos los vayas comentando. En primera instancia, me hablaste de, bueno, ya lo has mencionado, que es concientizar y promover el cuidado de la privacidad. Por favor, explícame de una forma muy breve y sencilla este concepto. Es importante que les expliquemos a las chicas y a los chicos que hay contenido que es privado, que es íntimo, ¿verdad? Que yo no tengo por qué estarlo compartiendo. Y aunque se vea como algo muy normal o muy común que las otras personas lo hagan, pues lo ideal sería nosotros no hacerlo para no exponernos a una situación de riesgo. El segundo punto del que me hablaste es no fomentar el sexting ni participar en su difusión. Lo que decíamos antes, no lo haga, evítelo. Pero bueno, están en esa edad y ya nos dijiste que había que enseñar a controlarles esos impulsos que ellos y ellas tienen.
Y ya ahí al final, si al final decidieron hacerlo, ¿verdad? Que lo hagan de una manera un poco más segura. Y muy importante es el hecho de que yo haya decidido enviar una fotografía y que yo haya recibido una fotografía, no me da el derecho a publicarla, ¿verdad? Y eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta. El compartir esa fotografía puede traerme consecuencias muy severas. Entonces, Incluso legales, ¿no? legales. Y ahí Ujú. es importante, como les decía, porque empieza a aplicar desde los 12 años en adelante, de los 12 a los 16 y de los 16 a los 18. O sea, que no es que me voy a ver exento porque, ay, pero si yo no la tomé y esa me la pasó a mí alguien y todo el mundo la tiene en el colegio, sí, pero si yo la envío y se da un seguimiento, alguien pone una denuncia y se empieza a dar un seguimiento, digamos, a las direcciones IP que la compartieron, yo voy a salir dentro de ese grupo, ¿verdad? Y también me Ok, voy a ver involucrado. ok. La tercera recomendación es desarrollar la autoestima, como ya lo mencionaste, y las habilidades sociales. Explícanos esto. Bueno, ahí se utiliza ahora un poco el término de autorreferencia también, que es el cómo me quiero proyectar en el espacio en línea, ¿verdad? Que les hablaba al principio. El cómo quererme, por qué yo tengo que enviar la fotografía o por qué tengo que ceder o por qué todos quieren ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces es importante que se trabaje eso, que el hecho de que todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo pida, no quiere decir que yo lo vaya a hacer y habilidades sociales para tratar de discernir quién me lo está pidiendo y por qué, ¿verdad? Si es un chico que de verdad me quiere mucho, ¿por qué me va a poner en una situación de riesgo pidiéndome una Comprometedora. fotografía, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué tanto me quiere? ¿O es algo muy pasajero? Ese tipo de cosas son las que tenemos que comunicar con las chicas y los chicos para que ellos también entiendan que no es ese amor profundo, ¿verdad? Que existe después de 2 semanas de chatear, o sea, que va más allá. Tengamos un poquito de discriminación de a quién sí. Para una entrevista, Marcela. Enseñarles a ellos y a ellas cómo detectar, ¿verdad? Un compromiso y un amor verdadero. Vamos a ver si más adelante podemos hablar sobre eso en algún momento. El cuarto punto es conocer las opciones de privacidad y de seguridad. Ahí te referís a conocer cómo funcionan las aplicaciones y el mismo celular. Es en conjunto, es todo. Es desde mi dispositivo, ¿verdad? Que yo puedo protegerme y el de las redes sociales. Si, por ejemplo, se filtró una fotografía, un contenido que yo no deseo, yo puedo contactar a las redes, a las personas de las redes sociales para pedir que ese contenido ya no siga circulando, ¿verdad? Cosas de ese tipo que las personas desconocen, poner filtros, por ejemplo, configuración de seguridad, quién tiene acceso a mi información, ¿verdad? Cualquiera puede venir y verlo o solamente mis amigos que yo autorizo, cosas de esas les pueden ayudar muchísimo porque como les decía, no siempre el contenido se filtra por la persona a la que se le envíe. En muchas ocasiones se da por un hackeo, ¿verdad? De información o cosas de ese tipo. Entonces es importante que conozcamos también para saber cómo actuar. Si ya se filtró, a quién acudo para ver cómo contengo el contenido, ¿verdad? Ok. El quinto punto es facilitarles un ambiente de confianza. Me imagino que esto es para que con los papás y las mamás comenten y hablen de lo que están sintiendo y están viviendo. Sí, exactamente, que sientan seguridad, que si vienen a contarnos algo de una situación, que no caigamos en el juzgar o en el decir se lo dije, se lo advertí, cosas de esas, porque eso no nos van a ayudar, ¿verdad? Más bien nos van a distanciar. Y tampoco es hablar cuando ya surgió una situación incómoda. Tratemos de mantener conversaciones con las chicas y los chicos, qué les gusta, qué les interesa, por qué acceden a cosas. Siempre hay una ganancia de fondo, ¿verdad? Y tratemos de entender qué es lo que les está dejando esta conexión de la tecnología, ¿verdad? Y por qué están necesitando ese tipo de afecto, de aceptación o de cosas de estas, ¿verdad? Y cerramos esta lista de recomendaciones que usted propone, Marcela. Valorar la edad y madurez necesaria. Explícanos ese concepto, por favor. En esto es muy importante entender que no hay una receta como de cocina que aplica para todas las chicas y los chicos, ¿verdad? Hay adolescentes o preadolescentes muy, muy maduros, ¿verdad? Y nos encontramos
adultos jóvenes que tienen 20 y pico de años que son muy inmaduros. Entonces, no es como que aplica todo para todos, ¿verdad? En esto es importante que vayamos conociendo a las hijas y los hijos a fondo. Inclusive podemos tener 2, 3 hijos en la casa y que a todos no les funcione igual, porque uno sea muy maduro y los otros más inmaduros, o viceversa, ¿verdad? Entonces, la idea es que dependiendo de esa madurez vayamos cediendo los dispositivos, que vayamos dando un acompañamiento. Cuando están más pequeños, tener un poquito más de acompañamiento, más de supervisión, ir soltándolos poquito a poco para que vayan haciendo un uso de su tiempo, de su autonomía, ¿verdad? Pero si vemos que la persona es realmente muy inmadura, entonces yo no puedo dejarlo a la libre, por ejemplo, con el dispositivo. Claro. Ese tipo de relación es la que nosotros tenemos que ir midiendo, y eso solamente lo vamos a tener nosotros en la casa como padres y madres. Inclusive los docentes en ocasiones pueden ayudar también, ¿verdad? Pero es una responsabilidad que cae en nosotros como personas cuidadoras. Claro. Marcela, quiero compartir con vos esta consulta que nos hace Andrea Cascante, que si en Costa Rica hay alguna ley que sancione el sexting. Y ya tenía, como te dije antes, tenía pensado, pero aprovecho que Andrea nos hace la misma consulta. ¿Qué me podrías decir del proceso para denunciar estos casos? Okay. El sexting per se no es denunciable. Como les digo, es una conducta de riesgo, pero no es un delito. 2 personas menores de edad, explorando su sexualidad, pueden compartir contenido íntimo en el tanto se mantenga ahí, ¿verdad? El problema es si yo comparto ese contenido. Ahí sí hay un delito. El compartir ese contenido íntimo sexual sí es sancionado y se puede denunciar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? En el tanto no se salga de esa pareja, ¿verdad? Todo bien. Pero si ya logró salir a terceros, entonces yo sí puedo interponer una denuncia. ¿Y cómo se hace? Explicarnos brevemente cómo se recolecta, no sé, la prueba, porque esa parte es difícil, ¿no? Generalmente lo que les decía, guarden el dispositivo, si tienen mensajes, por ejemplo, o se ve la fotografía, cosas de este tipo, con lo que tengamos de material se va a poner la denuncia directamente a la fiscalía. Es importante que la persona menor de edad vaya acompañada por personas adultas de confianza, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser los padres, pero lo ideal es que vaya alguien que le genere apoyo y confianza, ¿verdad? Porque es un proceso que no es fácil. Yo siempre digo que para que alguien ya llegue a poner una denuncia, pues ha tenido que pasar por un proceso bastante complejo anteriormente. Entonces, lo ideal es que esta chica o este chico tengan contención. Pero sí, lo ideal es que guarden el material, no lo borren. Si hay una extorsión, por ejemplo, no empiecen con ese juego de voy a llamarlo y le voy a decir que cómo se le ocurre. O sea, simplemente con todas las evidencias se van a la fiscalía y ponen la denuncia. Ok. Y para cerrar, quiero compartir, bueno, han estado viendo algunos comentarios de televidentes que, que, que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, que nos estén acompañando y que estén siguiendo esto. Voy a compartir este comentario que dice, es de Jessy Calderón: los adultos y las adultas no tenemos que olvidar nuestros propios errores y situaciones en las que nos pusimos en riesgo durante nuestra propia adolescencia. Es fácil juzgarlos, lo difícil es escucharlos, atenderlos y orientarlos. ¿Algún comentario alrededor de eso, Marcela? Es un excelente punto, y más aún, no debemos olvidar que como personas adultas también estamos modelando las conductas de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? O sea, eso que hablamos de lo público, lo privado, lo íntimo, ¿verdad? Si nosotros compartimos toda esa información, ¿cómo le vamos a pedir a nuestras hijas y a nuestros hijos que mantengan información dentro de un espacio íntimo, ¿verdad? Si todo lo hacemos público. O qué tanto compartimos también, o qué tantos comentarios también a veces hacemos muy fuertes contra otras personas. Por ejemplo, hemos visto muchos casos con el sexting, que a una chica, como le dicen los adolescentes, la quemaron, ¿verdad? Que es que difundieron su fotografía. Entonces quemaron a esta chica y se comparte en el chat de la generación, y ustedes ven a los papás y a las mamás todos publicando qué barbaridades, que esta chica, o inclusive mandando la misma fotografía. Mira lo que me llegó, ve la foto de fulanita para que no la dejes juntarte con tu hija. O
sea, no estamos generando nada productivo ahí, ¿verdad? No estamos apoyando, no estamos enriqueciendo a nadie, más bien estamos haciéndole mucho daño a esta persona y la seguimos revictimizando. Y esto todo lo ven nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, desde nuestro accionar, también tenemos que ser un ejemplo y un modelaje para ellas y para ellos, ¿verdad? No tenemos que ser expertos tecnológicos, lo que tenemos es que saber darles esa guía y ese acompañamiento de qué hacer y qué no hacer en línea. El hecho de que sea en lo digital no quiere decir que nos autoriza a hablar de todo, ¿verdad? Simplemente es un canal más de comunicación. Y Jessy Calderón continuó con un comentario que lo comparto aquí porque es un punto que creo que no te consulté. Jessy dice, si compartió la fotografía, se trata de sentir culpa o creer que merece un castigo severo. Tiene derecho a defender su integridad. Y de aquí, de este comentario, quiero desprender la pregunta. Si los papás y las mamás descubren un caso de esto, lo más usual o esperable, Marcela, puede ser el enojo del papá y la mamá y, por supuesto, un castigo severo. ¿Caben los castigos severos en estos casos? Y con esto termino. Yo siento que no, yo siento que ya el hecho de que la sociedad siga castigando es suficiente, ¿verdad? Yo quisiera creer que podemos rescatar desde el afecto, desde el amor, desde la compasión, posicionarnos ante nuestras hijas e hijos, ¿verdad? Empezar por entregarles nosotros lo que quisiéramos que el resto de la sociedad les entregue. A mí me encantaría pensar que cada chica o cada chico está en la libertad de explorar su sexualidad sin ser juzgado, ¿verdad? Sin ser revictimizado por una decisión que tomó. Pero si no tenemos ese entorno, empecemos por generarlo nosotros desde nuestra casa, ¿verdad? Y tratar de dar ese acompañamiento y esa escucha para que no se sientan mal por una acción que ya de por sí no se puede borrar. Ya la decisión la tomaron y ya la fotografía la enviaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? ¿Cómo podemos apoyarles? Y algo muy importante es, este tipo de situaciones dejan secuelas grandes. En las chicas generalmente, que es a las que más se revictimiza, deja realmente daños importantes, que es importante que se trabajen, ¿verdad? Que se dé acompañamiento, que se dé algún tipo de terapia. Desafortunadamente en muchos casos la historia no termina bien, porque la imagen sigue detrás de estas chicas, pasan a otro colegio y a otro colegio y la gente sigue enviando la fotografía como para que vean la persona que va ahí, ¿verdad? Y que está ensuciando mentes de otros chiquitos puros y castos, como digo yo. Entonces, es muy duro y lo que quisiéramos es más bien empoderar a las chicas y a los chicos a que hagan un uso seguro, significativo y responsable sin tener que llegar a dañar a otras personas. Bueno, les quiero informar a las personas que nos están acompañando que la próxima semana, de hoy en 8 días, hablaremos del riesgo de exponerse a contenidos nocivos, tal y como lo están viendo ahí en la parte inferior de la pantalla. Y les quiero invitar de la forma más cordial para que nos acompañe. Marcela Herrera Solano es psicóloga de formación y trabaja en el programa de cultura tecnológica de la Fundación Pan y Amor. Marcela, te quiero agradecer muchísimo esta compañía y todo lo que nos has compartido. Y les quiero recomendar un par de páginas electrónicas para que se informen ahí. Uno es www.crianzatecnologica.org y el otro es www.ementores.org. Marcela, ¿qué van a poder encontrar ahí? Bueno, ahí pueden tener una guía de cómo apoyar a las chicas y a los chicos, cómo dar acompañamiento, cómo desarrollar una escucha activa e informarnos un poco mejor de las violencias que existen en línea, ¿verdad? Como les decía, esto es una herramienta, el hecho que nosotros, cómo la utilicemos, va a depender realmente de nuestras decisiones, pero si estamos informados de los riesgos a los que pueden estar expuestos las personas menores de edad en nuestra casa, vamos a poder trabajar mejor aún, ¿verdad? Marcela, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho este ratito. Ha sido tremendamente edificante e informador. Y bueno, y espero nuevamente poder seguir este tipo de conversaciones para ayudarles a los papás y a las mamás en este proceso de formación.
Le quiero agradecer de nuevo a Colby y muchísimo también a Paniamor, que es la fundación que Marcela representa, por este trabajo que están haciendo de colaborar con los papás y las mamás para acompañar a los hijos y a las hijas en este momento en el que podrían ser muy vulnerables. Marcela, muchas gracias y muy buenas noches, que descanses. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Y a ustedes, de mi parte, les quiero agradecer también mucho que nos hayan acompañado esta noche y como les digo, la próxima semana, de hoy en 8 días, estaremos hablando de otro tema de los contenidos nocivos. Será el jueves también a las 8 de la noche y esta entrevista queda aquí en el sitio de Colby para que usted la comparta o se la recomiende a algún amigo o amiga que usted considere podría necesitar esta información. De mi parte también, le deseo una muy buena noche, que descanse y cuídense mucho. Muchísimas gracias.